Mira, está gratinado el queso, todo ahí, y bien crispy. Sí tiene que ser una buena tlayuda. I recently went to a Oaxacan food truck in Houston, and it's called El Alebrije Oaxacan Street Food. I had the Oaxacan specialty, the tlayuda with grasshoppers. I like the saltiness and the tanginess that it adds to the tlayuda. Ahora yo creo que es algo nuevo acá porque que dice que hay chapulines y dijimos son chapulines, oh, puedo probar y le dice, oh, sí me gusta, entonces ponle a mi tlayuda o ya, sí, está acostumbrando la gente. De hecho vendemos un side de chapulines con su limón, su salsita y con una cervecita, pues mucho mejor. ¿Dónde se consiguen Houston? Los chapulines los traemos de Oaxaca. Sí. Sí, traemos el quesillo, el asiento, los chapulines, la tortilla que viene importada de Oaxaca. Ah, okay. Sí, yo en el futuro quisiera así tener un restaurante. Mi sueño es ser un restaurante que sea nomás típico oaxaqueño, lo que es. Quiero nomás vender como cosas de Oaxaca, que aquí no lo encuentras, ¿verdad? Es nuestra ideología de nosotros que algo nuevo que no encuentres en la esquina, ¿verdad? Que pues tacos donde quiera lo encuentras, pero algo como te digo, una tlayuda que, oh, pues wow, no lo encuentras, chapulines no los encuentras. So, es nuestra idea y queremos seguir echando ganas y a sacar cosas nuevas siempre y para que este negocio pues crezca más que nada. Este proyecto empezamos hace 3 años. Yo y mi esposa, nosotros juntos dos, hemos pues batallando en esos 3 años, ¿verdad? Porque nada fácil, más que nada. Yeah. ¿Y cómo se conocieron? En un restaurante trabajaba ella de mesera y yo era el cocinero del restaurante. Empezamos, y ahí nos conocimos y pues ya llevamos 5 años. ¿Y cómo estuvo cuando decidiste comenzar tu propio negocio? Pues fue en eso del tiempo de la pandemia cuando que la mayoría de las personas se quedaron sin trabajo. Y pues nosotros no estábamos trabajando y sé vender tlayudas en mi casa, donde vivía en la casa, una parrita así chiquita, como hacer una carne asada, esas parritas chiquitas. Y lo publiqué en el Facebook. Fue algo sorprendente porque nomás de la noche a la mañana la gente empezó a ir a comprarme a los apartamentos. Y es cuando se me vino a la mente, digo, eso funciona. Y es donde nació esa idea de que digo, oh, voy a vender tlayuda. Y la gente llegaba, digo, era algo sorprendente. Algunos venían bien lejos, no, vengo de tal hora y 1 hora de camino, pero sí se me hizo un poco difícil porque, pues nada más que nada por el producto no lo encuentras tan fácilmente. Con el tiempo así fue pasando hasta que encontré un proveedor, pues, donde traía el quesillo, la tlayuda y todo el producto que necesito para hacer ese platillo. Y pues así empezamos. Y ahí vamos ahorita con las tlayudas. The tlayuda that I had came with asiento, refried beans, quesillo, cabbage, tomatoes, avocados, cecina. Pues cecina tiene sal, pimienta y está marinada con poquito aceite de olivo. Y los chapulines, que es la mera proteína. Chapulines, in English they're grasshoppers. Sobre un poquito más, la vamos a poner aquí en la parrilla. Porque tiene que estar así crispy, para cuando la comas tengas la textura así crunchy. Muchas personas les gusta así, pero regular, tradicionalmente es dobladita, como una quesadilla, pero bien dobladita para que cuando la comas la textura crispy. Mira, ya se derritió el queso y ya sí está un poco dorado de abajo y no quemado tampoco. El queso se derrite. Mira, está gratinado el queso, todo ahí, y bien crispy. Sí tiene que ser una buena tlayuda. And radish. Sus rabanitos. Aquí todos los días también hacemos las tortillas frescas y todo lo que es picaditas, las tetelas, las tortillas. Tetelas es masa, pues, pero se hace en forma de un triángulo y adentro lleva frijol negro. Y arriba le ponemos un poquito de crema y queso fresco. También tenemos tamales fritos también, que se han vuelto también, la gente ha respondido y les ha gustado. ¿Cuándo te mudaste a Houston? En 2007. Desde Oaxaca. Sí, desde Oaxaca me vine aquí a Houston cuando tenía creo que 16 años. ¿Cómo pasa el tiempo? Oaxaca tienes tus papás y... Sí, allá están mis papás. Y hoy día tu hermana te está ayudando aquí. Sí, porque si no puedo solo. Ella es la que me ayuda por muchas cosas, como ella hace la preparación de los tamales, y el mole. Es una de las piezas importantes para que también funcione, porque si
esa productividad, pues yo tampoco podría hacer nada. Un amigo me lo sugirió que su amigo estaba vendiendo, pero nomás era el puro cascarón. Yo construí todo lo de adentro. Ajá. Igual con el nuevo, nosotros nomás compramos el camión, pero nosotros lo diseñamos a nuestro gusto, que cómo vamos a trabajar más que nada. There's a brewery next door, so it's perfect if you want to grab some beers with your food. Y uno puede comprar cervezas aquí, ¿no? Es diferente negocio, pero pues nuestros clientes pueden ir a tomarse una cerveza mientras esperan su comida, o clientes de ellos vienen a comerse un taco mientras toman una cerveza. Nos apoyamos uno al otro. Van a tener un nuevo food truck, ¿no? Sí, ya para el sábado 6 de abril tenemos otro nuevo food truck, un poco más grande, más amplio, porque creo que necesitamos un poco más de espacio para poder trabajar mejor. De miércoles a viernes abrimos de 4 a 9 por el momento. Sábado abrimos de 1 a 9 y domingo de 1 a 7 por el momento, pero tenemos planeado más adelantito tal vez. Todo el día queremos abrir porque muchos de nuestros clientes siento que les doy muy poco tiempo abierto. Y a veces quisiera yo abrir un poco más, pero a veces me dificulta porque es mucho trabajo, más que nada. Para dos personas. Por ejemplo, hoy nada más eres tú. Hoy viene mis hermanas a ayudarme un rato, porque solo no creo que pueda, quisiera ser como Spider-Man, pero no, viene una de mis hermanas a ayudarme, en un momento llega. Yo trabajé como 15 años en restaurantes. Mi primer restaurante que trabajé es uno que ya cerraron, se llamaba Dolce Vita. Era un restaurante italiano. Sí, en la Westheimer y Monsters. Ese fue mi primer restaurante. Después trabajé en varios. En Trinity, un restaurante de fine dining que era su tiempo fue muy famoso. Yo creo que todos los estados, yo sé que en México la comida es riquísima, pero yo creo que Oaxaca tiene unos mejores platillos, la verdad. Mucha gastronomía que hay en Oaxaca. Porque se comen también los gusanos, las chicatanas, son como hormigas. ¿Sí? Son las avispas, crecen su panal. Y también eso hacen como forma de salsa y también se comen también allá sí, muy interesante. Sí. Como que aquí no podemos conseguir los panales si no nos hicieran una salsa de... Oaxacan food has been getting a lot of attention the past few years, and I think it's great that you can find more variety in Mexican food in the US now. So if you get a chance, check out El Alebrije Oaxacan street food.